Amigos del automovilismo, bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos semanalmente a través de esta pantalla, y en este caso tenemos las alternativas de lo que se viene, que es la segunda fecha de este campeonato 2022, donde ya este fin de semana pasado se llevaron pruebas en vistas a lo que va a ser esta competencia en el Autódromo José Muñiz. Todas las categorías se hicieron presentes para, colocar sus unidades en las mejores condiciones para esta nueva batalla que tendrán los pilotos en nuestro autódromo. Notas, por supuesto, al respecto de esto, y también tenemos lo que se viene hablando hace ya un tiempo atrás, la llegada del turismo nacional y del turismo de carretera, una vez más a la ciudad de Río Gallegos, a la capital de la provincia, y para ello estuvimos hablando con el titular de la CTC, de la Asociación de Corredores Turismo Carretera, Hugo Mazacane, ya que hizo una visita a nuestra ciudad para, ver in situ el autódromo, en qué condiciones está para la posible llegada del TC aquí a la capital provincial. Charlamos con él de las alternativas, de las refacciones, de todo lo que necesita hoy la actualidad del automovilismo argentino en nuestro Autódromo José Muñiz. También hablamos con Giorgio Micheletto, el presidente del Automóvil Club de Río Gallegos, que fuera elegido hace unos días también para una nueva gestión, ¿sí?, al frente del Automóvil Club de Río Gallegos. Bueno, hay muchas cosas que seguramente tenemos en este programa de hoy. También la actuación de Tiago Martínez, muy buena actuación, viene realizando en el turismo pista a nivel nacional, donde tras 3 carreras ya ha colocado 3 podios y es el puntero del campeonato. La verdad, maravilloso por él, por el esfuerzo que hacen, y por supuesto le deseamos lo mejor para lo que viene para adelante. Tenemos también obviamente una muestra de eso. Por supuesto que también queremos llegar con mucho pesar a los familiares de Miguel Ángel Cárcamo, el Chueco, que esta semana nos dejó, un hombre histórico de nuestro automovilismo, que cuando nosotros empezábamos él ya estaba siempre al lado de, obviamente, los pilotos que necesitaban su asistencia. Una pérdida enorme para el automovilismo de Río Gallegos en particular. Queremos llegar con nuestras condolencias a todos los amigos y por supuesto a los familiares directos, sí, del querido Chueco. Una pena realmente, uno más que nos deja aquí, pero que va a estar permanentemente en nuestro recuerdo. Vamos a hacer la pausa y desarrollamos todo este material que tenemos para esta jornada. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL.
tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Calefacción y agua caliente sanitaria con el mejor rendimiento y bajo consumo de energía. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. ¿Qué tal, Lauti? ¿Cómo andamos? Bien, bien, ¿ustedes? Bien. ¿Saliste a probar hoy ya en esta segunda fecha? Sí, la verdad que sí, salimos, habríamos pegado, no sé, unas 6 vueltas y la verdad que el auto muy bien. Teníamos una falla, pero bueno, ya la sacamos. Y bueno, después se subió mi viejo, que es el piloto invitado que se va a subir ahora en el 1003. Y la verdad que sí, anduvo muy bien, por las pocas vueltas que dio, el auto todavía no lo está conociendo, así que la verdad que muy contento. Bueno, a ver,
Vos venís del karting con la muestra, obviamente, lógica del potencial que tenías en la pista, pero venir del karting a la pista es otra cosa, de todas maneras lo del karting sirve, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que sí, el karting es la escuela. Es más, el fin de anterior fuimos a probar en karting para ablandar un poco las muñecas. Y no, la verdad que sí, el karting nos ayudó bastante. El fin de prueba mejoramos, estábamos un desastre cuando apenas salimos. Pero bueno, después mejoramos, porque la verdad que el karting es la escuela de todo. Seguro. ¿Vas a seguir andando en el karting como para estar a potencial? Viste que Sebastián se vino al karting para estar en ritmo. Sí, sí, la verdad que sí, cuando podamos y sean las pruebas vamos a tratar de venir, porque la verdad que el karting es hermoso, igual a mí me encanta y te ayuda la verdad que demasiado. Bueno, te viniste a la pista con buenas performance, pero una categoría que está hoy exigente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la categoría está muy peleada, es muy pareja la categoría. Y no, la verdad que muy contento con los resultados que se están dando. Este año empezamos la verdad que muy bien, con un segundo puesto y bueno, buenos puntos para el campeonato. Queremos seguir sumando a ver si bueno, se nos da este campeonato y ir con todo. Seguro, bueno, más allá de eso hubo maniobras realmente muy buenas, ¿no? Porque hubo una lucha incesante hasta la bajada de la bandera. No, sí, la verdad que sí, muy buena maniobra, muy bien el respeto con los pilotos, los demás, la verdad que da gusto correr así porque tenés un respeto contra otros pilotos y la verdad que muy contento. Bueno, la verdad que yo tenía un buen auto, me dieron un buen auto los chicos, los paramecánicos, y no vi el cartel de última vuelta, pero la verdad que estamos muy contentos. Seguro, de todas maneras, a ver, más allá del buen andar que tiene el auto y estas pruebas que estás haciendo, ¿cuál es el punto de vista tuyo para este año? Y nuestro punto de vista, ir a buscar el campeonato si se puede, que ojalá que se dé, porque las condiciones están, el auto anda muy bien, y bueno, vamos a tratar de sumar y ir en busca del campeonato. Seguro, bueno, vamos por la segunda, son 7 fechas, más la he invitado, hay que sumar en todas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hay que sumar nomás, como le decía al hijo, que sume nomás, y bueno, todo suma para el campeonato. Bueno, y en lo que hace a buscar algo más, ¿están buscando algo más o ya están con el potencial a pleno? Y no, sí, vamos a ir con todo, a ver si se puede buscar el campeonato, victoria, lo que se pueda vamos a ir a buscar. Todo ayuda para el campeonato. ¿Y en lo que hace al auto, le falta todavía algo más como para buscar? Sí, hay muchas cosas que se pueden probar, pero no, la verdad que estamos muy contentos porque ya el auto con las cosas que probamos mejoró mucho a lo que era el auto. Y bueno, ya hemos probado varias cosas, que como está la verdad que muy bien. Y bueno, cada vez que vamos probando más cosas, igual va mejorando el auto, así que muy contento, un auto muy bueno. ¿Este circuito que en el que van a correr viene bien? Sí, sí, la verdad que sí, este es uno de los circuitos que mejor anduvo, anda bien en todo, pero bueno, este fue uno de los que mi primera fecha que hice, veníamos tercero, y bueno, por un error mío, que de falta de experiencia, rebajé muy brusco y bueno, se rompió el motor, pero no, la verdad que muy bien el auto en este circuito. ¿Se puede esperar lo mejor? Ojalá que ande bien el auto y bueno, para sumar puntos más que nada. Seguro, hay que sumar en todas. Sí, sí, la verdad que sí, hay que sumar. Bueno, lo mejor para el fin de semana. Dale, muchas gracias y bueno, déjame mandar un saludo a todos los auspiciantes, a la familia, a todo que nos apoya. Marcos, pruebas para segunda fecha. Bueno, arrancamos con el pie izquierdo. Sí, vinimos a dar una mano al Messi a probar el auto y bueno, se nos rompió la caja, así que mucho no pudimos girar. Seguro. Bueno, en lo personal habías arrancado bien, en lucha por la carrera, pero bueno, se complicó y abandonaste. ¿Qué pasó? Sí, nos dejó fuera la bomba de aceite, se trabó y bueno, tuvimos que pararlo, así que veníamos muy bien, veníamos con buen ritmo. Lamentablemente no pudimos sumar puntos, pero bueno, ayer estuvimos girando con el Clio, anda muy bien, así que bueno, a seguir apostando. Seguro, pero una pena porque los puntos que se regalan al principio se lloran al final, dice. Sí, la verdad que es una pena porque la idea era encarar bien el campeonato, pero bueno, son muchas fechas, así que hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que correr, así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier otro piloto, así que hay que darle para adelante nomás. No, seguro. Cada carrera hay que correrla y ver el resultado, así que todo se puede dar. Hay cosas, uno que está años en esto y vos lo sabés bien, se dan cosas hasta imposibles, ¿no? Sí, la verdad que el automovilismo así, bueno, fue una lástima, pero vamos a seguir metiéndole ficha. Bueno, más allá del problema con la bomba aceite, como decías, el auto bien. Sí, el auto iba muy bien, hicimos el récord de carrera, así que no, contento y siempre laburando un poquito más. Ahora pusimos una caja con diente recto
que creo que mejoró un poco. Ayer lo probamos el auto y se sentía muy bien, así que bueno, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Igual no da para regalar nada, ¿no? Hay que laburar creo que más intensamente. Sí, no, hay que laburar mucho. Emiliano es un piloto muy bueno y encima tiene muy buen auto, que bueno, hoy es el referente, ¿no? Así que a tratar de correrlo. Bueno, que vos digas a tratar de correrlo suena raro. Sí, vamos a ponerle toda la ficha. Sabemos que tenemos un buen auto, como dijiste vos, ¿no? El tema de los puntos es complicado, pero falta un montón. Así que hay que pensar para carrera en carrera. Seguro. ¿Vas a venir las pruebas finales? Sí, ahora el viernes vamos a probar y vamos a ver qué hace ya con el resto de los pilotos y con el piso un poco más encomado. Bueno, lo mejor para el fin de semana. Muchas gracias, Tuki. Te voy a decir Roberto, pero todos te conocen por Twitter. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, carrera de la categoría con invitados. ¿Trajiste al invitado o no? El invitado sí, lo trajimos acá a Cristian Espinosa. Y bueno, siempre que hay una carrera de invitados y podemos participar juntos, lo hacemos desde siempre. Bueno, señor es Cristian Espinosa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Tuki. ¿Cómo andás? Un gusto para mí igual. Porque hace rato que no lo veo en el autódromo corriendo. Hace rato, sí, pero bueno. Esto es lindo y vamos a disfrutar un poco y compartir con amigos, que es lo que siempre hacemos. Mira, no quiero ser indiscreto, pero me dijeron que te costó entrar y salir del asiento. Te lo dije yo, no seas malo, te lo dije yo. Sí, no. Pasa que hace rato que no ni siquiera venía al autódromo, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Si mi titular me lo deja sano, ¿no? Ese es otro tema. Sí. ¿Se lo vas a dejar sano? Sí, por supuesto. Por supuesto, acá la apuesta es siempre entre nosotros dos. El que pierde de los dos paga el asado para todo el equipo, así que... ¿Quién sería perder? A ver. Y bueno, el que peor de los dos participa en esto, paga todo el asadito. Así que creo que me parece que Cristian va a tener que pagar otra vez otro asado. Otra vez otro asado. Eso quiere decir que ya... Anteriormente sí, lo hicimos pagar varias veces. El tema acá hay un joke, a ver, no quiero generar polémica ni nada por el estilo, pero ¿en qué condiciones te deja el auto después que larga él? No, nunca pude correr una. De invitado de él, nunca. O sea, así que... ¿Ya comprar el asado anticipado? Sí, olvídate, sí. Porque ni largo yo, así que por eso pierdo. Claro. Mirá lo que está diciendo. Me aseguro. ¿Te duele pagar un asado o no? No, pero me gusta ganarle. Bueno, ¿probaste ya? ¿Saliste a dar una vuelta? No, ahora vamos a salir. En otra oportunidad yo giré en este auto, anduvo bien, así que bueno, nada, vamos a tratar de participar, terminar. Y bueno, disfrutar como te dijo, con todos los amigos, familia, como siempre lo hicimos. Claro, bueno, subirse a un auto después de casi 5 años o más, no debe ser fácil tampoco. Después un ratito más te digo, porque la verdad va a costar, sí, pero vamos a dar una vuelta, vamos a divertirnos un poco. Sí, hay cosas que no se olvidan, ¿no? De todas maneras, uno cuando sabe cómo tiene que girar, ¿no? Sí, calculo que sí, pero bueno. El tema es si el auto permite hacer todas las cosas que uno quiere hacer. Sí, esa es otra. Pero no, es como te dije antes, venimos a disfrutar, a compartir con los amigos y a pasarla linda y ojalá que ande todo bien. Roberto, ¿continuidad? Sí, este año con Armando, en este sí, porque él me anotó como binomio, así que vamos a tener, en este caso yo sería el titular. Y después sigo con Armando durante el año. Pero bueno, más que nada de disfrutar, que ya estábamos hacía un tiempo sin participar. Así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, lo mejor, chicos, para el fin de semana y tratar de dejárselo en buenas condiciones como para que pelee el asado, por lo menos. Se lo vamos a dejar lo mejor posible. Sí, lo mejor. Gracias, Tuki. Pablo, día de pruebas para la segunda fecha. Estamos en pruebas, obviamente. ¿Cómo están las cosas? Bien, venimos parados ya, bueno, vacaciones, ya las 2 fechas anteriores no corrimos, la primera tampoco, pusimos un suplente, bueno, tuvieron problemita con el motor y no alcanzaron a sumar un par de puntos, pero bueno, contento por volver de vuelta, ya se extrañaba un poquito, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que es posible. El autito anda bien, el autito nuevo, el motorcito acompaña, un motorcito que tenemos de repuesto, el nuevo está ahí en el taller ya haciendo los últimos detalles para ya el viernes venir tranquilo y que quede ya puesto. Te vimos girar, ¿qué conclusiones sacaste? Bien, hay un poquito de viento, ahora calmó un poquito, acá no se siente, capaz que allá arriba un poquito más, pero calmó un poquito, está lindo, el autito va bien, la pista un poquito sucia, no sé si llovió a la noche, antes de noche, ¿viste? Sí, pero sí. Bueno, así que bueno, vamos a ver qué sale ahora en la segunda tanda, tercera, para nosotros la segunda.
Bueno, acomodarse de vuelta, habiendo regalado la primera fecha, se hace difícil, cuesta arriba para salir a pelear algo. Sí, sí, nos pasó en el 2019 que salimos subcampeón, pero bueno, ahí penamos un poquito no haber corrido la primera, pero el auto era nuevo, no alcanzamos a terminarlo, así que bueno, estamos en las mismas circunstancias, espero que nos vaya igual y mejor. Claro, claro. Bueno, con que sea igual. Ya con eso conforme. Claro. Bueno, ¿la intención es estar todo el año? Sí, 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 sí. Estamos ultimando, como te decía, detalle y cositas que el auto es nuevo, cositas usadas que hay que mejorarla, pero bueno, esto es así, la primera carrera mía en el autito, así que vamos a ver cómo funciona el fin de semana y sacar conclusiones después para la de mayo y estar lo más alto posible. Seguro. ¿La otra unidad? La otra unidad, ¿la mía o la de César? La tuya. La mía está vendida, ya se la vendimos Mallada. Y la de César estamos ahí, veremos, acá tenemos al lado a Ojeda, así que vamos a ver. Estuvo girando temprano y le gustó, así que estamos haciendo la psicológica a ver si se suma. Esta noche en la cena con el papá charlan un poquito a ver si se suma o no. Está bien. Lo bueno es que se han sumado pilotos a la categoría. Sí, sí, yo lo escuché, estuve de vacaciones como te decía, la escuchaba por la radio, 16 autos, bueno, terminaron todo, que es lo importante, algún que otro se quedó, pero bueno, ya que larguen 16 y terminen 15, 14 ya es bastante, antes largábamos 13, terminamos 9, así que esto quiere decir el laburo de la categoría, los chicos, los preparadores, que es importante. Así que bueno, vamos a ver qué sale este fin de semana, ojalá que haya más. Seguro, de todas maneras hay que recordar que en la fecha doble del año pasado no se corrió una. Claro. Falta de autos, justamente. Sí, una lástima, pero bueno, esto entusiasma a lo que por ahí los autos están parados, bueno, hay más autos, hay más entusiasmo, así que bueno, vamos a ver qué pasa este año y ojalá que se sumen más autos. Bueno, ¿qué hay que buscarle al autito para estar en las mejores condiciones? Ahora estamos viendo freno, un poquito de freno estamos quilombados un poquito con los frenos, que no quiere agarrar freno, pero bueno, salimos a girar, anduvimos bien y bueno, ahora estamos ahí purgando un poquito, viendo las gomas, alineación controlando y salir a la segunda y a ver qué sale. Lo mejor para el fin de semana. Bueno, muchas gracias, déjame agradecer a Yapura con los motores, el auto, a Dieguito Cortés, a Gonzalo, a La Moncha, que están siempre, así que bueno, vamos a hacer lo mejor posible para que su laburo dé fruto. Lo mejor. Listo, gracias. Jesús, buenos días de prueba, pasó la primera fecha, la categoría está con buen número de autos y está exigente, hay que trabajar, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, están todos muy parejitos los autos, la carrera pasada era para cualquiera porque estábamos todos ahí, había que esperar el error, yo me equivoqué en la largada y bueno, tuve que pagar la consecuencia, así que bueno, con un poco de bronca, pero bueno, así son las carreras y sí, trabajando para mejorar cada día. Seguro, de todas maneras de los errores se aprende, dicen. Y sí, siempre, pero bueno, no nos gusta, pero bueno. Nada, bueno, ¿a quién no le ha pasado? Sí, así que era arriesgar, así son las carreras. Yo soy de arriesgar, así que bueno, pueden pasar estas cosas. Seguro. Bueno, ¿en qué condiciones tenemos el auto para esta fecha? Y mejorando, estamos asentando un motor nuevo, así que bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Y está asentando los frenos igual, así que vamos a ver qué pasa. Claro. Bueno, te decía en principio, ¿no? Con la sumatoria de autos que tuvo la categoría, está más exigente que nunca. Sí, está bueno que se empiecen a sumar autos porque yo ya me estaba bajoneando un poco parque, era incertidumbre si corríamos o no, así que por suerte está formando un buen parque, así que feliz. Sí, creo que fue lo sorpresivo de esta temporada, ¿no? Porque el año pasado, a no correr una fecha por la falta de autos, a sumar 16 en la primera del año, la verdad que tremendo. Sí, la verdad que sí, así que bueno, esperemos seguir sumando autos y que esté competitivo porque eso se pone lindo, es como la 1003, por eso es tan divertida, así que bueno, ojalá que sigan sumando autos. Seguro. Bueno, ¿se trabaja de la fecha anterior a esta para mejorar en qué? En el motor más que nada y el chasis no se hizo nada, pero bueno, van cambiando, no sé, el piso y todo, así que hay que ir bien. Seguro. ¿El motorcito va como querés? Está agarrando, recién lo estamos asentando, así que por lo visto tiene buena pinta, así que vamos a ver. ¿Qué se puede esperar al fin de? Andar adelante, vamos a darle para andar adelante y ojalá que se nos dé, que no pase nada y suerte nomás. Bueno, que sea con suerte entonces. Dale, muchísimas gracias y dejamos agradecerle a todos los que nos dan una mano. Que ande bien. Dale, muchas gracias. Martín, bueno, día de pruebas, ya se corrió la primera fecha en el TPS. ¿Qué conclusiones sacaste de esa primera fecha? En la primera fecha habíamos tenido un problema en la suspensión, que logramos tener el auto bien el domingo, así que positivo porque anduvimos bien en los tiempos, así que nada, ayer vinimos a girar y vamos a estar presentes el fin de semana. ¿Ha mejorado? Sí, pasa que vinimos con un motorcito que es de prueba, así que nada, tenemos la referencia con el de correr, pero vamos a andar bien, creo yo. Está bien. Te vimos probando este 1600, ¿qué onda?
No, este es el auto de César que me lo prestó. Bueno, mi papá puso un motor para probar el de él. Así que nada, anduvimos bastante bien hoy, así que vamos a ver si corremos. Mirá, ahí apuntaba la pregunta, ¿qué estaba pasando con esta unidad, no? Sí, ahí vamos a ver si consigo algún sponsor, me sumo a la 1600 también porque estoy invitado a la 1300 con Alexis Gula, así que se complica, ¿viste? Sí, claro. Mucho. No. A ver, la economía no es de la mejor en estos tiempos, se complica, pero ¿te entusiasma subirte a este auto para hacer la temporada? No sé si la temporada, pero para hacer una carrerita que otra me entusiasma, sí. ¿Como para probar? Como para probar, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver, cuando uno prueba es porque tiene alguna intención, ¿no? Decir, bueno, a ver qué surge de esto. Claro, sí, más que nada para probar nuestro motor y bueno, son lindos autitos, me gustó. Bueno. Primera vez que me subo en un Fiat Uno. ¿Y cómo respondió? Bastante bien, me gustó. ¿Sí? ¿Los tiempos? Los tiempos bien, hicimos 43.66, así que respecto a los otros anduvimos muy bien. Lógico estuvo. Estuvo lógico, sí, anduvimos bastante bien, así que contento. Bueno, o sea, la continuidad va a ser en la TPS. Vamos a ver después del receso, durante el receso vamos a replantear qué vamos a hacer, pero es la idea, sí. Claro. De todas maneras, ¿está condicionado con los resultados de esta fecha que está y la otra? Y vamos a ver, si no tenemos resultados, analizaremos qué hacer, porque es mucha plata, mucho tiempo, es muy demandante, así que vamos a ver, pero ojalá que tengamos buenos resultados para poder seguir. Sí, de todas maneras, a ver, no te veo abajo, te veo corriendo en alguna. Y no, en algo vamos a correr, si no es ahora, acá en karting, algo, siempre estamos. Bueno, lo mejor para el fin de semana. Bueno, muchas gracias Tuki por la nota. Dejá de mandar un saludo a mi viejo y a mi abuelo que están siempre. Dale, gracias. Nos vemos. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa.
la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Calefacción y agua caliente sanitaria con el mejor rendimiento y bajo consumo de energía. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966-420-968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Muy bien, nos encontramos con don Hugo Mazacane, presidente de la principal categoría de nuestro país, el turismo de carretera, una categoría que todos conocemos aquí en Río Gallegos. Bienvenido a esta visita que tiene a la ciudad capital. Buenas tardes, gracias por el recibimiento que me da siempre la gente de Río Gallegos, así que estamos contentos de estar acá, viendo la posibilidad de que en algún momento el turismo de carretera venga o retorne a esta ciudad. Seguro. Bueno, muy esperado por los santacruceños y por los riogalleguenses en particular, la principal categoría del país, como les decía. Estuvo reunido con el intendente Pablo Grasso en vistas a esta posibilidad cierta de la venida de la categoría. ¿De qué se ha hablado? ¿Han llegado a algún arribo de acuerdo? ¿Cuáles son las expectativas? Hemos estado charlando con el intendente, hemos estado con Argento viendo el circuito, hemos dado algunas vueltas, hemos mirado y quedamos con el señor intendente que en un plazo no mayor de 10 días le vamos a estar haciendo un informe acerca de los trabajos que hay que realizar en el circuito y a partir de ahí, bueno, seguirán las otras charlas. En la primera visión que tiene el circuito, ya la categoría estuvo acá, de todas maneras hoy las condiciones que se piden para los distintos autódromos son otras a las que había oportunamente. ¿Está muy lejos? ¿Hay que hacer muchas obras? El turismo carretera estuvo acá hace 7 años, todo cambió la categoría y hoy estaba recordando, no sé si entre el turismo carretera y el TC Pista estamos muy cerca de tener 60 autos. Hoy, entre las dos categorías, hay 90 autos. Empezó a acompañar al turismo de carretera que hizo la presentación este fin de semana pasado, otra categoría, con lo cual hoy estamos hablando de seguramente, si hoy viniéramos a competir a Gallego, estaríamos trayendo
110, 120 autos. Eso significa que hay que contar con una estructura totalmente diferente a la que hoy tiene el circuito, pero que con trabajo todo se puede lograr. Principalmente, donde a primera vista están los principales trabajos en la pista, en lo que hace el sector de boxes. No, un poco en todo, no, todo. Reitero, todo cambia. Lo único permanente siempre es el cambio. Y si miramos la Fórmula 1, que uno trata de mirar, la FIA también año a año le pide mejorar las cosas a los diferentes autódromos. Y estamos hablando de autódromos de primer nivel. Todo es perfectible, por lo tanto me parece que al autódromo hay que hacerle un restainer general y después de eso seguramente conversaremos con el señor intendente y en algún momento, y no quiero dar fechas porque nosotros no tenemos fechas este año, tenemos, el turismo carretera tiene un problema muy lindo, que es que tiene más pedidos de fecha que carreras que hacemos, y estamos sorteando, gracias a Dios, un problema mundial que es la pandemia, y no nos tenemos que olvidar de aquellas provincias, de aquellos circuitos que nos abrieron las puertas en momentos muy difíciles. Por lo tanto, aventurar cuándo va a venir el turismo de carretera aquí, yo no lo voy a hacer porque no me gusta quedar mal. Cuando estén las obras finalizadas, cuando esté todo terminado, veremos las posibilidades. Seguro, bueno, pero es la pregunta, usted entenderá, obligada del espectador, ¿no? Aquel que tiene las ansias de ver a la categoría nuevamente aquí en Santa Cruz. De todas maneras, a ver, la perspectiva económica, digamos, que es una parte importante de todo esto, no digo que esté zanjada, pero sí hay un principio de proyección de número como para decir, bueno, la posibilidad existe que venga, más allá del número que sea. Nosotros no charlamos de números, me parece que eso es poner el carro delante del caballo. Y si no sé cuándo vamos a venir a correr, nuestro país, que es dinámico, sí, y que tiene muchas... Ultra dinámico. ¿No es cierto? Yo no puedo decir hoy cuesta 10 pesos, mañana 20, pasado 40. Sí, es lamentable lo que nos sucede, por eso me parece que no podemos hablar de la parte económica cuando falta mucho para venir a correr. Seguro. Bueno, de todas maneras, voluntad de ambas partes hay, más allá del tiempo que pueda transcurrir. Si no es este año, seguramente podrá ser el año que viene, de acuerdo al pedido que ustedes hagan a las obras que se necesitan en el autódromo. Nosotros estamos acá y toda la gente de Gallegos sabe que cuando vino el turismo de carretera fui uno o el único de la comisión directiva que empujó este proyecto, que realmente ha salido muy bien, que le debemos muchísimo a Néstor Kirchner, porque a partir de que nosotros vinimos a competir aquí y el gobierno se hizo cargo del canon, el resto de los gobernadores copió lo que hizo Néstor Kirchner en su momento, y hoy eso lo está usufructuando nuestra asociación. Así que siempre hay voluntad de venir a correr a Gallegos. Se tienen que dar las condiciones, se tienen que dar... tiene que estar todo como corresponde. Yo creo que Gallegos merece tener un autódromo, y no dije ya un circuito, digo un autódromo, sí. Con todo lo que significa un autódromo. Un autódromo, un circuito es una pista con boxes y una torre de control. Yo creo que Gallegos merece tener un autódromo, que es con toda la infraestructura, no solamente para los pilotos, los equipos, la entidad, sino también
para el público, que esté en una grada, que esté mirando la carrera con todo lo confortable que tiene que verla. Bueno, ¿hay algún plazo estimado para una respuesta o se quedó en charlar a posterior de esto que se haga? No, para nada, no. Yo he planteado que este año no vamos a venir a correr, tampoco dije que veníamos a correr el año que viene para que, vos recién dijiste, si no es este año, sea el año que viene. Yo no me pongo plazos, me pongo metas. Si están dadas las condiciones, cuando estén dadas las condiciones nos sentaremos a conversar cuál es el tiempo en que tenemos que venir. Te agradezco estos minutos y por supuesto nosotros como protagonistas también de este automovilismo que nos gusta ver y que nos gusta apreciar y tenerlo al lado nuestro, ojalá que se concrete y obviamente el deseo de todo es lo más pronto posible. Siempre hay que tener fe. La fe mueve montañas. Yo creo que hay una gran predisposición por parte del señor Intendente, lo poco que hemos podido charlar, pero ha sido realmente profundo y entiendo de que está la voluntad para hacer todas las obras necesarias en el circuito. Te agradezco los minutos. No, agradecidos somos nosotros. Mucho gusto. Que vaya bien. Giorgio, bueno, pasó la asamblea anual para elegir nuevas autoridades. Estás por una gestión más dentro de los mandos del Automóvil Club de Río Gallegos. Felicitaciones. Trabajo arduo que han tenido y obviamente un nuevo desafío por delante. Sí, una alegría poder continuar un mandato más para siempre, no solo en función de terminar lo que uno cree que le quedó pendiente, sino también para tratar de crecer un poquito más, incorporando mucha gente nueva, para ver si dentro de 2 años, en un mandato siguiente, puede haber una continuidad de estilo de trabajo, de forma, de verlo como, más allá que se hace automovilismo, deportivo y todo, para cuidar el club hay que verlo como un pequeño negocio, que hay que manejarlo como tal para que no se salga de carril, que no nos endeude el club, que se pueda seguir avanzando con obras. Así que bueno, la verdad que por ese lado muy contento. Bueno, de lo que obviamente tiene como desafío el Automóvil Club, pendiente todavía algunas cosas para realizar durante este año. Sí, bueno, el otro día ya se hizo la asamblea en la sede nuestra, del centro, refaccionada totalmente. Vamos a terminar la parte de afuera y bueno, ahora aprovechando la oportunidad que tenemos la visita de Hugo Mazacane y nos reunimos con el intendente en el autódromo, que justo los dos vinieron hoy en el mismo vuelo, con el intendente Pablo Grasso para que nos hagan un replanteo de las obras que hay que hacer, que son bastantes, pero está la voluntad política del intendente de hacerlo, así que la verdad que estamos muy agradecidos que nos esté dando su apoyo en esto. Así que bueno, estimo que en una semana Roberto Argento nos va a aplazar el plan de trabajo de lo que necesitamos y hoy tenemos un no, pero la idea nuestra es que puedan venir en el 2022, que puedan venir este año. Bueno, recién hablaba con Hugo también Mazacane y me decía, bueno, no hay un compromiso de venida para este año, hay obras para realizar, para actualizar el autódromo, para estar dentro de las circunstancias que hoy se manejan para tener habilitado un autódromo, con algunas refacciones incluso, y dice, en tanto y en cuanto las obras estén y el pedido de la CTC para que el autódromo esté en condiciones, bueno, después hay que sentarse a hablar la fecha, ¿no? No confirmó nada para este año, tampoco lo hizo para el año que viene, pero sí la voluntad de que si están las cosas que se piden, sí se puede llegar a realizar la avenida del TC. Yo creo que sí. Nosotros vamos a esperar ahora que llegue la carpeta en una semana, 8 días, 9 días, que nos va a mandar la CTC para ver las obras. Ahí inmediatamente quedamos en juntarnos cuando la carpeta nos llegue con el intendente Pablo Grasso. Y él, Diego, tiene la voluntad de hacer todas las obras que sean necesarias porque quiere tener una continuidad en la avenida de las categorías nacionales. Así que bueno, obviamente que con la gran empresa que es la CTC y que
está a cargo de Hugo Mazacane, no pueden comprometerse a nada. Nosotros vamos a trabajar y es lógico que no se comprometan, porque en la misma circunstancia que estamos nosotros, está el resto de la provincia. Nosotros, es como le decimos a él, nosotros si no tenemos un apoyo, en este caso político, como hemos tenido antes, las obras, indudablemente, para la magnitud del autódromo, solo no la podemos hacer. Entonces yo creo que hay que aprovechar esta decisión del intendente Grasso para hacerlas y realizarlas, que son útiles para el autódromo o no, vengan o no categorías nacionales, también son útiles para nuestros pilotos, que eso es muy importante. Tampoco, no podemos estar ajenos a que tenemos pilotos locales que tienen que tener un lugar lindo para correr, bueno, seguro, entonces vamos a trabajar en función de ello. Obviamente vamos a llegar a la mayor calidad de lo que nos está pidiendo la CTC para que pueda venir. Obviamente cuando se cumplan las obras que ellos nos piden, también va a servir para el resto de las categorías nacionales que podamos negociar. Turismo Nacional, por ejemplo, ya tengo cerrado, el club tiene cerrado el año que viene, marzo del 2023, ya está cerrado. Yo en el mes de abril viajo a Buenos Aires y después en el mes de mayo vendrán acá, me imagino que Moriati y Borgovelo, que son presidente y vice, que es lo que me pidió el intendente para firmar un contrato ya para la fecha del año que viene. Y siempre vamos a seguir trabajando para tratar de traer algo este año sí o sí. Hay que ser conscientes que nuestra última carrera a nivel nacional fue 7 años atrás. En el 2015. Y que 7 años en este deporte, en un autódromo, es mucho tiempo. Sí, seguro. Aparte uno ve reflejado no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que las exigencias son cada vez mayores y las requisitorias, autódromos que uno dice son maravillosos, sin embargo siempre están haciendo reformas para una mejor puesta en escena, ¿no? Sí, por supuesto. Eso tenemos que ser conscientes, tenemos una estructura muy grande, hay que mejorarla. Más o menos teníamos claro qué era lo que nos iban a pedir. Yo creo que va por el camino de paredones, va por el camino de la técnica, la sala de prensa, hacer un poquito más largo los boxes, tal vez, que no creo que para esta primera etapa, pero sí el ensanche de los pianos, el ensanche de asfalto en la salida de las curvas, como tienen el resto de los autódromos, para pintar de color y delimitar cuando sacan un tiempo o no. Hay una serie de cosas que es lo que hablábamos con Pablo Grasso, que ellos tienen la parte de asfalto, tienen la parte de hormigón, tienen todo, y bueno, habrá que ponerse a trabajar. Y la verdad que estamos muy, muy contentos de la mano que nos está dando para realizar estos trabajos. Bueno, trabajos mediante, seguramente tendremos la alternativa del turismo de carretera. Giorgio, más allá de esto, te decía al principio el desafío, ¿no?, de estar nuevamente al frente de la institución por un periodo más. ¿Hay proyectado algo más aparte de esto que estamos hablando de la avenida de las categorías nacionales para nuestro automovilismo? Sí, yo creo que vamos a, sí o sí, el tema de la sede, sí o sí, en corto plazo. Y después seguir trabajando en el autódromo, en las partes nuestras. Ahora vamos a terminar ¿cómo se llama?, de pintar la torre, el techo de la torre. Vamos a ver si hacemos el quincho de abajo. Vamos a ir avanzando en lo que podamos nosotros. Pero, a ver, lo que vos llamás vamos a trabajar fuertemente con el intendente para poder hacer las obras. Pensando... Para nosotros poder generar la posibilidad que categorías nacionales tengan, las obras del autódromo se tienen que hacer sí o sí. Entonces, es decir, el primer desafío que tenemos es poner en valor a hoy y en estado de competitividad al autódromo con respecto al resto de los autódromos del país, donde va el turismo carretera. Bueno, veremos qué pasa con este tiempo. Giorgio, bueno, felicitaciones por esta nueva gestión que te tiene como presidente con integrantes nuevos en la comisión que seguramente se van a ir destacando a lo largo de estos 2 años. Sí, la idea es que trabajen todos, que trabajemos todos. Y bueno, también agradecer la venida de Hugo Mazacane hoy, que vino hoy a la mañana, al mediodía, ahora se va a las 7 de la tarde, de Roberto Argento. Es decir, para nosotros es un honor que ellos hayan venido, que hayan venido acá, que estén predispuestos a dar nota en el caso de Mazacane, yo lo conozco de hace mucho. Así que bueno, vamos a esperar y tenemos mucha fe para que estos 2 años que nos quedan por delante le podamos dar una vuelta importante al autódromo sin duda. Gracias, Giorgio, y felicitaciones por estos 2 años que vienen. Bueno, muchísimas gracias y gracias a vos.
fecha del 2022, Autódromo Ciudad de Concordia, mis fierreros y fierreras. Adelante largan Gonzalo Alcaine, Andrés D'Amico. En la segunda fila tenemos a Tiago Martínez, Juan Benedetti. Se pone en marcha esta carrera, ahí está agitándose la bandera verde, ahí están todos a fondo, ha comenzado y ha sacado una buena diferencia Alcaine. En los primeros metros de competencia se viene también peleando entre el segundo y el tercer puesto. Así lo vemos a D'Amico con Tiago Martínez, los dos que vienen peleando muy cerquita. Apenas se puso en marcha esta carrera y también a la expectativa Benedetti desde la cuarta colocación se abren, se desparraman en este tramo de aceleración en la recta que lo lleva hacia la curva número 2. Aquí está encarando este sector el puntero por ahora con cierta comodidad Alcaine. Bueno, me quedé pensando en la recta principal para ver si tenemos 2 vueltas más, ¿no? De acuerdo a lo que pase con el tiempo, pero ya van a venir los autos para el opuesto, transitan la zona del Curbón en esta oportunidad. Vamos a ver cómo se van acomodando en los metros finales de la carrera. Adelante Vitar, segundo Alcaine, por ahora no peligra el segundo puesto porque está entretenido. Ahora fíjate, Martínez intentando la maniobra con Benedetti por el lado interno mejor dicho, y ahora es el nuevo tercero en esta carrera. Ya están en la recta principal, a ver si Martínez tiene por ir a pelear con Alcaine en los últimos momentos de la competencia, y están acelerando todos. Sí, buen trabajo, una gran carrera de Tomás Enechowski, viene avanzando de manera permanente desde el comienzo de esta competencia final. Ya está Aldo Verán en el cuarto lugar, sí señor, el frenaje, y ahora cambia el segundo puesto porque Tiago Martínez pudo finalmente con Gonzalo Alcaine, que cae a la tercera colocación. Mirá cómo viene D'Amico empujándolo a Enechowski peleando con Benedetti. Señores, nos queda una vuelta ahora sí. De a poquito ya los punteros se van metiendo en la zona del Curbón. No pudo ser, lo intentó muy bien Enechowski, pero no es cosa también de arruinarse la carrera en este tramo final, cuando quedan metros para la bandera cuadro. Ya lo sabe Tomás Vitar, que viene para la victoria. Una sola curva para que esto se termine. Será triunfo para el piloto mendocino, que hizo todo muy bien para llevarse todos los puntos en Concordia. Va a ganar Tomás Vitar, señores, va a ganar. Ganó Vitar. Ahí está la llegada de Martínez. Uy, mirá cómo llegan Benedetti con Alcaine y con Enechowski, todos muy apretados finalmente. A la bandera llegó Enechowski tercero. Espectacular cómo pudieron meterse. Se la jugaron, no sé qué habrá pasado en la frenada, ¿no? Porque estábamos con el ganador. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. La invitación, por supuesto, para nuestras competencias sábado y domingo, en lo que va a haber clasificaciones y series el día sábado y las finales el día domingo, con la alternativa de la 1300 centímetros cúbicos, que tiene carrera con pilotos titulares y pilotos invitados, y el resto como es normal. Segunda fecha del campeonato, la invitación para asistir a nuestro autódromo, y la próxima semana reflejaremos qué pasó con esta nueva fecha de nuestro automovilismo aquí en la capital provincial. Gracias por la atención dispensada y que lo pasen realmente muy bien.